Porque el texto para esta noche son el versículo 7, 8 y 9. Quiero decirles que el autor de la epístola de Pedro es Pedro. Algunos estudiosos de la Biblia no creen que Pedro fue el autor, porque Pedro habla de profunda teología profunda, pero era un simple pescador, un hombre tosco, pueblerino, yo diría un hombre casi ignorante. Y por eso es que muchos estudiosos de la Biblia dicen, ¿cómo es que un hombre así, sencillo, simple, sin mucha instrucción, un pescador inculto, cómo pudo haber escrito la epístola con un contenido teológico profundo? Es que la gente que a veces discute eso no conoce el poder transformador de Cristo. Yo conozco gente que aprendió a leer leyendo la Biblia y hoy día es gente culta, pero su primer paso fue la convivencia con Dios. Porque cuando Dios llega a tu vida no te transforma solo en la vida espiritual, te hace crecer intelectualmente, te hace crecer profesionalmente, te hace crecer en todas las áreas de la vida, inclusive financieramente. Pero tú no tienes que buscar a Jesús por causa del crecimiento profesional ni financiero, ¿no? Tienes que buscar a Cristo para transformar tu vida. Y cuando tú te dejas transformar por Jesucristo, pues Él termina la obra que ha empezado en ti, porque Él nunca comienza un trabajo y lo deja por la mitad, Él lo termina. Y ahora encontramos aquí un Pedro teólogo, cuando fue un simple pescador. Nunca estudió una facultad de teología, nunca hizo maestría, nunca hizo doctorado, y hoy día los doctores en teología gastan horas y horas para tratar de entender a Pedro. Y yo estoy analizando la epístola de Pedro. Ayer Pedro estaba hablando de la fe. Pedro decía así: no te preocupes con relación al día de tu salvación. Si te vas a salvar o te vas a perder, no te preocupes. Tú vas a ser protegido por la fe. La fe te va a proteger. Y anoche yo estaba explicando que la fe es la confianza que tú tienes en Dios. Cuando tú dices, yo tengo fe, estás diciendo, yo confío en Dios. La confianza en Dios. Pero para que tú puedas confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y no puedes conocer a alguien con quien no convives. Ustedes no me conocen, pero mi hijo sí me conoce. Ustedes no me conocen, pero mi esposa sí me conoce. ¿Por qué? Porque ellos conviven conmigo. Ustedes no. Ustedes me ven una vez, pero eso no es conocer. No es porque me viste escuchar predicar un sermón y ya conozco al pastor Bullón. Conoces mi cara, pero no conoces cómo reacciono yo delante de las dificultades, delante de los momentos difíciles. Pero los que conviven conmigo sí, porque para conocer a una persona hay que convivir. Entonces, para confiar en Dios tienes que convivir con Dios. Si no convives con Dios, no lo puedes conocer. Y si no lo conoces, no puedes confiar. Y si no confías, no tienes fe. Entonces, ¿qué fe te va a guardar para el día final? Porque Pedro en el texto de anoche decía, es la fe la que te va a guardar para el día de la salvación. Conocer a Jesús. ¿Cómo se convive con Jesús? Estudiando la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué digo aunque no tengas ganas? Porque generalmente no te va a dar ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque tienes naturaleza pecaminosa. Y a la naturaleza pecaminosa, pues le gusta ir a la iglesia, cantar, emocionarse, escuchar un sermón y listo ya. Eso es lo que le gusta a la naturaleza pecaminosa. Pero eso no es convivir con Dios. Si tú quieres convivir con Dios, tienes que estudiar la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar. Tienes que orar, aunque no tengas ganas de orar.
Y tienes que buscar a una persona y traerla para Jesús, como hizo Claudia. Conoció el Evangelio, fue y trajo a Jesús y ahora tiene la alegría de verlo bautizado. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces tu fe, esa confianza en Dios te va a guardar para el día final. Pero entonces ahora entramos al texto de hoy. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué cosa es vuestra fe? Vuestro conocimiento de Dios, vuestra confianza en Dios. Quiere decir que tu fe va a ser sometida a prueba. Y va a ser sometida a prueba mucho más preciosa que el oro. Esto es interesante. Los mineros agarran el oro y lo ponen a altas temperaturas de fuego. ¿Para qué? El oro es colocado a tan altas temperaturas de fuego que el oro se vuelve líquido, comienza a hervir el oro. De tanto calor comienza a hervir el oro. Y entonces le echan algunas mezclas químicas para que toda la escoria vaya saliendo. Y sale toda la escoria y se queda el oro puro. Y cuanto más fuego le ponen al oro, más puro se queda el oro. Por eso ustedes han escuchado hablar de oro 18 quilates, 22 quilates. Eso es pureza del oro. Y el oro más puro es el oro que ha sido más quemado. Ahora es interesante, porque si le colocamos fuego a este púlpito, el fuego lo quema. Pero si le colocamos fuego al oro, el fuego lo purifica al oro. Destruye al púlpito, pero purifica al oro. Ahora dice el texto bíblico de Pedro que el fuego es la prueba, son las pruebas de la vida. Dios manda, no voy a decir manda, Dios permite que las pruebas lleguen a tu vida. Estoy diciendo Dios permite, no Dios manda, Dios permite. Porque te voy a decir una cosa, y entiende bien esto. ¿Qué cosa es prueba? Todo lo que te hace sufrir, lo que te hace llorar, lo que te aflige, pérdida del empleo, tu hijo se enferma, tu mamá muere, tu esposo te abandona. Aflicciones, pruebas, todo eso, por favor, nunca digas Dios me está mandando la prueba, porque Dios no manda pruebas. Todo lo que te hace sufrir no viene de Dios, viene del diablo. Porque Dios dice, he aquí los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de guerra. Pensamientos de amor y no de odio. Dios solo quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero vives en un mundo de dolor. Hasta que Cristo venga, estamos peregrinando en el desierto del dolor de esta vida. Y muchas veces quien nos manda el sufrimiento, el dolor, es el diablo. ¿Y por qué te hace sufrir el diablo? Esto es interesante y esta noche vas a entender. ¿Por qué el diablo te hace sufrir? Tú no le has hecho nada al diablo. ¿Por qué te hace sufrir? Porque él es el origen de la enfermedad, él es el origen de los accidentes, él es el origen de las tragedias. Todo lo que te va mal en la vida es porque él está por detrás de eso. Pero ¿por qué te hace sufrir si tú no le has hecho nada al diablo? Ahora te voy a explicar. Es que el enemigo del diablo no eres tú, es Jesús. Él quiere derrotar a Jesús. ¿Te acuerdas en el cielo? El diablo se levantó queriendo usurpar el lugar de Jesús. Hubo una pelea en el cielo, dice Apocalipsis, hubo una batalla, el diablo perdió y fue expulsado del cielo. Pero cuando el diablo salió del cielo, déjame imaginar esta escena. El diablo estaba saliendo y miró y le dijo a Jesús, está bien, me venciste una vez, pero la pelea no está acabada. Me venciste ahora, pero ya vas a ver cuando nos encontremos por segunda vez.
y fue expulsado. Entonces, cuando Jesús nació en esta tierra, cuando vino a salvarnos del pecado, Jesús era un nené indefenso. Y el diablo dijo, ahora sí, no lo pude derrotar en el cielo, pero ahora como un niño yo lo agarro y lo mato. Y miren lo que el diablo hizo. ¿Vino a matarlo personalmente? No, porque el diablo es cobarde. El diablo nunca muestra la cara. ¿Qué hizo el diablo para matar a Jesús? Se metió al corazón del rey Herodes. Firmó un decreto de muerte para mandar matar a todos los niños menores de 2 años. Y cuando Herodes firmó el decreto de muerte, ahí el diablo dijo, ahora sí, lo voy a matar. De esta no se salva. Pero esa misma noche, el Espíritu de Dios se presentó a José y le dijo, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque lo van a matar. Y cuando José huyó para Egipto, el diablo se quedó mordiendo los labios de rabia. Y dijo, me venciste por segunda vez. Después, cuando Jesús comenzó su ministerio, antes de comenzar su ministerio, se fue al desierto a ayunar 40 días, ¿te acuerdas? 40 días sin comer, pues Jesús estaba debilitado, flaco. Ahí el diablo pensó, ahora lo agarro. No lo gané, no lo derroté en el cielo, no lo derroté cuando era niño, pero ahora lo agarro, está debilitado, 40 días sin comer, lo agarro. Y vino como diablo, no, porque el diablo nunca muestra la cara, se disfrazó de ángel de luz y trató de engañarlo, pero no pudo, porque Jesús conocía la palabra de Dios. Y entonces derrotó al diablo por tercera vez, 3-0. Ya era casi goleada. Pero entonces el diablo esperó, dijo, la cuarta es la vencida. Y hubo una cuarta. Cuando el diablo se metió al corazón de los soldados, porque ya les dije, el diablo nunca muestra la cara, y los soldados prendieron a Jesús y lo llevaron al Calvario y lo clavaron. Y cuando Jesús murió, ahí sí el diablo dio una carcajada. Dijo, ahora sí lo vencí, lo acabé. Lo acabé. Al tercer día Jesús resucitó. Y al resucitar, ahí sí, es como si hubiera agarrado una estaca y lo hubiera clavado en el corazón del diablo. El diablo sabe que está perdido, está derrotado. El diablo no te puede hacer nada, querido. El diablo ya está perdido. El diablo ya con Cristo no puede. Entonces, como no puede con Cristo, se las agarra contigo. Es como si yo tuviera, vamos a decir, yo tuviera un hijito de 2 años. Pero tengo un vecino que quiere pelear conmigo. Viene, una bofetada, se va llorando el pobre. Pero es terco. Viene una segunda vez. Otra bofetada, se va llorando. Pero es terco, viene la tercera vez. Ahí ya ni levanto la mano, ya sale corriendo. Entonces llega a una conclusión mi vecino, no, con este no puedo, este fuerte. Entonces aprovecha que yo me vengo a Corpus Christi a predicar y agarra a mi hijito de 2 años a puntapiés y lo revuelca en la calle. Pues eso es lo que el diablo hace. Con Cristo no puede. Entonces él sabe que lo que más Jesús ama eres tú. Y ya que no puede con Cristo, se las agarra contigo y te hace sufrir y te hace perder el empleo y hace que tu hijito nazca enfermo y esto y aquello. En realidad el diablo no tiene nada contra ti. Él te hace sufrir porque sabe que haciéndote sufrir a ti, está haciendo sufrir al Señor Jesucristo. Pero ahora viene Pedro y dice así, pero es que los sufrimientos que te llegan a la vida no te pueden destruir porque tú no eres madera, tú no eres plástico, tú eres oro.
Y si el fuego de la prueba purifica el oro, mucho más el fuego del dolor, del sufrimiento, va a purificar tu fe. Quiere decir, cuando el dolor llegue a tu vida, tú lloras. Si tienes que llorar, llora. Pero no te separes de Jesús. Dile, Señor, yo no entiendo por qué estoy sufriendo. Y hay una cosa interesante. Cada vez que tú quieres andar en los caminos de Dios, cada vez que tú te propones ser más fiel a Dios, ahí más viene el diablo para destruirte. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que mucha gente hace. Pastor, cuando yo estoy así relajado en mi vida cristiana, parece que no me vienen pruebas. Pero cuando me quiero consagrar, ahí viene todo. ¿Por qué? Simple. Porque cuando estás relajado espiritualmente, cuando no estudias la Biblia, no oras, nada, estás en el terreno de ¿quién? Estás en el terreno del diablo. Puedes estar en la iglesia, pero estás en el terreno del diablo. ¿Y para qué el diablo te va a molestar si ya estás perdido con él? Ya pues te deja tranquilo. Pero cuando viene una semana de oración y tú te entiendes que tienes que reconsagrarte y comienzas a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, ahí el diablo se asusta. ¿Por qué? ¿Qué dice? No, se me va a escapar, se me va a escapar. Entonces, para desanimarlo, le mando una prueba. Y la prueba, en lugar de purificarte como al oro, ¿qué hace contigo muchas veces? Te desanima. Es por eso que cuando la prueba es más fuerte, es más que tienes que agarrarte de Jesucristo y no desanimarte. En el Brasil yo estaba haciendo una campaña evangelística en un estadio y una señora que no era adventista, no era cristiana, nada, nunca iba a ninguna iglesia, nada, pero era una buena mujer, sentimientos nobles. Hay mucha gente que no está en ninguna iglesia, no conoce la palabra de Dios, pero pues escucha la voz de Dios en su corazón y camina, anda bien. Y de repente esta señora vio en la televisión la propaganda de que yo iba a predicar esa noche en el estadio. Ahora, ese día era su cumpleaños. Y de mañanita el esposo entró al cuarto y le dice, mira hija, estoy sin mucho dinero, no he podido comprarte un buen regalo, pero te he comprado un regalito. Y le dio una cajita. Y ella abrió y era la llave de un carro. Y cuando salió al patio, ahí estaba el carro, un carro importado, último modelo. ¡Qué felicidad! Su cumpleaños. Primera felicidad, el esposo se acordó de su cumpleaños, porque hay muchos esposos que ni se acuerdan del cumpleaños de la esposa. Segunda felicidad, le regaló. Tercera felicidad, no le regaló cualquier cosita, le regaló un carro último modelo. Entonces ella estaba tan feliz que cuando vio la propaganda de la predicación en el estadio, dijo, bueno, estoy tan feliz que me voy al estadio a agradecerle a Dios. Va a predicar ese pastor, voy a agradecer. Y se fue al estadio. Feliz de la vida, entró. En la hora del llamado se levantó, vino adelante, le entregó la vida a Jesucristo. Dijo, ay, qué día tan feliz. Hoy es mi cumpleaños, hoy mi esposo me regaló el carro, hoy me entregué a Jesús. No, este es el día más feliz de mi vida. Y cuando sale a agarrar su carro en la playa de estacionamiento, los ladrones se lo habían llevado. Ahí ella comienza a pensar, toda mi vida no quise saber nada de iglesia, no quise saber nada de Dios y nunca me robaron ni un alfiler. Y hoy que le entrego mi vida a Cristo me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? Ahí está la astucia del diablo. Tú preocúpate cuando no vienen pruebas a tu vida, querido. Porque a veces no vienen pruebas a tu vida porque el diablo está tranquilo contigo. ¿Para qué te va a mandar pruebas? Pero atrévete a entregarte al Señor Jesús, a caminar en sus caminos, que ahí viene el diablo con todo para desanimarte. Ahora vamos al texto bíblico una vez más. Para que sometida a prueba vuestra fe, sí, porque tu fe tiene que ser sometida, porque una cosa es, sí, yo creo, yo creo, eso no es fe.
Eso no es fe. Por eso es que el creer siempre viene acompañado del bautismo. El texto de Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El problema es el idioma, porque en español creer y ser bautizado son dos cosas. Pero es que Marcos no escribió ese versículo en español, porque Marcos no hablaba español. Marcos escribió ese versículo en griego, el idioma que él hablaba. Y en griego no son dos conceptos, el que creyere y fuere bautizado, no. Es un solo concepto, el que creyere siendo bautizado. O sea, en griego, creer no es solo mover la cabeza, no es solo teoría. El creer intelectual viene acompañado del creer práctico. Si tú crees, te bautizas. Si no te bautizas, es porque tu creer se quedó en la teoría. Y ese creer teórico no te salva. Te voy a hacer pensar un poco. El otro día una señora me preguntó, pastor, ¿el diablo es ateo? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El diablo es ateo? No, el diablo no es ateo, querido. Y Santiago explica eso. Dice, ¿tú crees en Dios? Haces bien. Pero el diablo también cree. Y no solo cree. ¿Qué más hace? Tiembla. Ahora, si el diablo cree y tiembla, ¿por qué no se va a salvar? Porque su creer es teórico. Su creer no es práctico. Entonces, mucha gente hoy, muchos cristianos, sí, yo creo, bautízate. No, bautismo no, pero yo creo. Eso no existe. Yo creo, pero no me bautizo. Eso no existe, porque el creer bíblico es creer siendo bautizado. Es decir, la teoría y la práctica van juntos. Y tu fe cuando es práctica, tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Porque el sufrimiento es como el dolor. Si tú comienzas a levantar pesas, comienza a doler. Levantas 10, ya pesa. Y comienza a doler. Al día siguiente 15, duele. Al otro día 20, duele, pero después te agarran aquí, pura piedra. Así es la fe. Cuanto más te duele, cuanto más dolor viene, cuanto más sufrimiento, tu fe más fuerte, más fuerte, más fuerte. Es por eso que en medio del dolor tienes que agradecer a Dios, porque Él sabe. Él no te manda el dolor, pero Él aprovecha el dolor que el diablo te manda para fortalecer tu fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro que perece, que es de esta tierra, se prueba con fuego. Entonces, si el oro se prueba con fuego, la fe, que vale mucho más, ¿cómo no se va a probar con fuego? Claro que tiene que venir el fuego del dolor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que entonces vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Quiere decir que tu fe es bombardeada por el diablo. Te arranca lágrimas, te hace sufrir. Muchas veces sientes que ya no puedes resistir de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Aguanta un poco. En el nombre de Jesucristo, aguanta. ¿Por qué? Porque tu dolor se va a transformar en alabanza, gloria y honra. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Lee la Biblia y respóndeme. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Ahora me vas a decir, pastor, pero cuando Cristo venga todavía, yo preferiría ahora. Pues eso es lo que mucha gente hace. Prefiere la hora, cortito, y pierde la eternidad toda. Yo cuando era chico, íbamos a salir de vacaciones, las pocas, tal vez la única vacación que salí con mi padre, mis hermanos. Íbamos a viajar a un lugar donde no había dentista, no había nada.
y me comenzó a doler el diente, ¿no? Y mi padre me dice, mira, antes de salir vamos a arrancar el diente. Yo soy de aquellos tiempos en que dolía el diente, arrancaba, ¿no? Hoy día no, eso es un crimen. El diente te duele, hay que restaurarlo. Pero yo soy de los tiempos, dolía, arranca, dolía, arranca. Había muchachitos de 20 años que ya no tenían un diente todo arrancado porque comenzaba a doler, arrancaban. ¿Cómo ha progresado la odontología también? Hoy día es un asesinato arrancar un diente. Pero pues mi padre me dice, oye, vamos a arrancar el diente, porque no, pero me va a doler. ¿Cuánto te va a doler? Te va a doler un día, pero vas a disfrutar de las vacaciones. No. Oye, vamos a ir a un lugar donde no hay dentista. Vamos a arrancar el diente. No, que no. Fuimos de vacaciones y el dolor aumentó y aumentó y aumentó. Se me arruinaron las vacaciones. Todo el mes llorando dolor. Y ahí mi padre me decía, ahí, yo no te dije, mejor sufre un día y disfrutas de 30 días de alegría. Ahora, tú preferiste el día de gozo y 30 días de sufrimiento. Entonces la vida cristiana es igualita, querido. En este mundo vas a encontrar dificultades, especialmente si quieres seguir a Jesucristo, porque el diablo es astuto. Tú tienes un buen empleo, pero ahora descubres que el sábado es el día santo del Señor y quieres guardar el sábado. Ya vienen los problemas. Pero hay una cosa, no te desanimes. El diablo te puede hacer sufrir un día, 2 días, 3 días, pero hay un tercer día. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo dio la carcajada y dijo, ahora sí lo vencí, se acabó. Al siguiente día el diablo seguía dando la carcajada, lo vencí, lo maté. Al tercer día amaneció dando la carcajada y de repente la carcajada del diablo paró en seco, porque la tierra se abrió y Cristo resucitó. El diablo se puede reír de ti hoy, se puede reír de ti mañana, pero al tercer día va a tener que tragar la carcajada, porque Dios puede permitir que el diablo te haga sufrir un día, 2 días, 3 días, pero llega el momento en que Dios te va a devolver todo lo que el diablo te quitó. Así fue con Job. Le quitó la hacienda, le quitó los hijos, le quitó el dinero, le quitó todo, la esposa prácticamente, le quitó todo. Pero cuando llegó el momento, Dios le devolvió todo. Y se lo devolvió en doble. El doble de hacienda, el doble de dinero, el doble de camellos, el doble de ganado, el doble de hijos. Lo único que no le devolvió en doble fue la mujer. Pero todo lo demás le devolvió en doble. Dios es grande, querido. Cuando venga el dolor a tu vida, no te preocupes. ¿Por qué sufro? Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. No, querido, Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Él tiene un plan para ti. ¿Y sabes por qué muchas veces permite que el dolor llegue a tu vida? Porque es la única manera de purificarte a ti mismo. A veces es en el dolor que aprendes a ser paciente. En el sufrimiento, en las lágrimas, aprendes a depender de Dios. Y esta vida cristiana es dependencia de Dios. Y esa disciplina de aprender a depender de Dios, muchas veces solo con el dolor. Vamos a seguir leyendo. El siguiente versículo. Versículo 8. ¿A quién amáis? Está hablando de quién, de Jesucristo. Porque dice que vuestra fe va a ser recompensada con gloria, honra, alegría. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, Jesús a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira, a quien amáis sin haberle visto. ¿Tú vives con Jesús hoy? Sí, pero no como los discípulos que pudieron verlo.
Por eso Jesús le dijo a los discípulos: bienaventurados los ojos de ustedes que pueden ver lo que los profetas quisieron ver y no pudieron. Estaba hablando del mismo. Los profetas siguieron a Jesús solo por la fe. Nosotros hoy también lo seguimos solo por la fe, pero los discípulos tuvieron un privilegio único. Ellos lo vieron físicamente. Pero aunque nosotros no podamos verlo físicamente, igual podemos verlo a través del estudio de la Biblia, de la oración y trayendo una persona para Cristo. Estamos conviviendo con Jesús. Pero aquí el asunto es, ¿quién escribe a quien amáis sin haberle visto? ¿Quién escribe este versículo? Pedro. ¿Y Pedro lo vio? ¿Y lo amó? ¿Y por qué lo traicionó? ¿Ustedes se acuerdan que después de la traición Jesús ya había resucitado y los discípulos estaban en la playa? Y el pobre Pedro, cuando Jesús apareció en la playa, estaba mirando para otro lado, avergonzado. Ay, ¿qué me va a decir? Que lo he traicionado, porque después de la crucifixión ya no lo vio. Ahí se encontraron en la playa con Jesús resucitado. Y Jesús apareció y Pedro: ay, Señor, en algún momento me va a llamar aparte, me va a dar una bronca porque lo traicioné. Y efectivamente, en un momento, Pedro se acercó. Jesús se acercó y Pedro dijo: ahora viene la paliza. Y Jesús le hizo una pregunta: Pedro, ¿me amas? La última cosa que Pedro imaginaba era esa pregunta: ¿me amas? Sí, Señor. No, Pedro. No, ¿cómo sí, Señor? Te estoy preguntando si me amas. Sí, Señor. No, calma. ¿Por qué tanta prisa? No me has entendido. Te estoy preguntando si me amas. Y ahí él se dio cuenta de por qué Jesús le preguntaba eso. Y comenzó a llorar. Y dijo: Señor, yo sé, tú sabes todas las cosas. Tú no tienes ninguna razón para creer que yo te amo. Te he fallado. Pero me das la oportunidad de amarte. Y Jesús le dijo: claro que sí. Y todavía te voy a confiar una misión: predicar el Evangelio. Y algunos días después, Pedro se levanta para predicar un sermón y bautiza 3,000 personas. La pregunta esta noche es: ¿tú quieres resistir en la prueba? Cuando el dolor venga, ¿no quieres traicionar al Maestro? Entonces la pregunta es: ¿tú amas al Señor Jesús? Porque Pedro después de haber pasado todo eso dice: a quien amáis sin haberle visto. ¿Por qué dice a quien amáis sin haberle visto? Porque él sí lo había visto. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que Pedro está diciendo es: tú, aunque no lo veas físicamente, lo puedes amar. Y Pedro, cuando se levantó, se arrepintió y le dijo a Jesús que lo amaba. Dice la tradición, la Biblia no dice eso, pero la tradición dice que él fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo: no soy digno de ser crucificado como mi Maestro. Crucifíquenme de cabeza para abajo. Y lo crucificaron de cabeza para abajo. No hay prueba bíblica para decir eso, pero la tradición dice. Sea como fuere, sabemos una cosa: después de transformado por el poder de Dios, él ya no tuvo miedo de morir por Dios. Oh, querido, Dios tiene un plan muy, muy bonito para tu vida. Las tristezas y dolores que llegan a tu vida tienen sentido, pero tienen sentido cuando tienes fe. Hace muchos años atrás, en la ciudad de San Pablo, los jóvenes de una iglesia fueron a participar de un congreso en el sur del país. 40 jóvenes, miembros del coro de la iglesia. Y el sábado en la noche, terminado el congreso, regresaban para San Pablo. Y el ómnibus se chocó. Sabe que los jóvenes venían cantando himnos, los himnos del coro. Venían cantando en el ómnibus y el ómnibus se chocó contra un camión cargado de fierro de construcción. Y el fierro los atravesó,
así los hizo como los peruanos me van a entender, como anticuchos, ¿no? Los atravesó. 22 jóvenes murieron. Al día siguiente los periódicos publicaron una noticia. Y un periódico atrevido publicó así: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Por qué no los cuidó? Es que el dolor es un misterio, ¿sabes? Tal vez en este momento tú te preguntes, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijito de 3 años murió? ¿Qué culpa tenía mi hijito para morir como murió de leucemia? ¿Qué mal había hecho? Es que no necesitas hacer mal para sufrir. El diablo se deleita en hacerte sufrir. Pero el dolor es como el fuego sobre el oro, o te purifica o te destruye. Interesante que entre esos jóvenes que habían muerto, había una chica que hace 6 meses había sido bautizada, contra la voluntad de sus padres. Ella tenía 22 años, una joven. El día que se bautizó, el padre le dijo: mira, olvídate que yo soy tu padre, que tú eres mi hija. Lo peor que podría haberme sucedido en la vida es que tú traicionaras la fe de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Pero la niña no había conocido solo la teoría del Evangelio, sino que el Evangelio se había hecho carne en su vida, de tal manera que ella se volvió una hija tan dulce, tan cariñosa, pero la madre y el padre nunca aceptaron el calor, el cariño, el amor de la hija. Aquel viernes de tarde en que se iban para el congreso, ella fue a despedirse del papá y le dijo: mira, papá, me estoy yendo a Curitiba con los jóvenes de la iglesia. Y él le dijo: ¿y qué me avisas a mí? Tú no haces lo que te da la gana, tú no te metiste a esa iglesia, tú no te bautizaste. ¿Qué vienes a avisarme que te vas? Tú siempre haces lo que te da la gana, vete a donde quieras. Y ella le dijo: sí, papito, pero yo vine a darte un beso, me voy. Y cuando se acercó para besarlo, el padre retiró el rostro y dijo: no quiero nada de ti. Y en el camino de vuelta, la niña muere. ¿Sabes que los hijos de Dios también morimos en accidentes? Entonces, cuando te pasa un accidente, no digo: ¿dónde estaba Dios? Dios está en el mismo lugar. Jesús dijo que cuando la lluvia cae, moja a los justos y a los injustos. Y cuando el sol sale, alumbra a los justos y a los injustos. Estamos en un mundo de dolor. Ese padre hizo tanto escándalo en la iglesia, ¿sabes? El día del sepultamiento, 22 cajones estaban ahí. Y mientras sepultaban a los jóvenes sobrevivientes que habían salido del accidente, cantaban. Sus amigos estaban siendo enterrados y ellos cantaban, lloraban. Las lágrimas caían, pero cantaban. Lloraban porque tenían tristeza. Cantaban porque tenían esperanza. Es que los seres humanos que aprendemos a confiar en Cristo, somos capaces de cantar en medio del dolor. Mientras que el padre estaba destruido ahí, ¿sabes? Y cuando llegó el momento del bajar el cajón de la hija, él se arrojó y decía: entiérrenme con ella, quiero morir. Y abrazando al cajón le decía: mira, hijita, el viernes me quisiste dar un beso y yo no sabía que era el último beso y te rechacé. Por favor, perdóname. Quiero morir, quiero morir, quiero morir. Fue una escena triste, dramática, cuando sacaron al padre, terminó el entierro, todos se fueron. El hombre se quedó solito junto a la tumba de su hija. Y la mejor amiga de su hija, que salió viva del accidente, que fue justamente la que la llevó al Evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios,
Ya cuando se estaba yendo, volteó y vio que el papá de su amiga estaba ahí junto a la tumba y dijo, voy a volver. Yo sé que él no quiere hablar con nadie, pero voy a volver. Y volvió. Y se paró junto a él. Y él la miró, ¿qué quieres? Le dijo, mire, vamos al texto bíblico. Ahí está, mire. Primera de Juan capítulo 1. Dice así. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Porque anoche se acuerdan que Juan dice, yo lo he tocado, yo lo he visto, yo lo he oído a Cristo, porque Él convivió con Cristo, ¿no es cierto? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Y cuál es el mensaje? Dios es luz. Y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, porque hay mucha gente que dice, yo estoy bien con Cristo, yo ya le he entregado mi vida a Cristo, yo soy un cristiano. Entonces viene Juan y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, pues mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él, Jesús está en la luz. ¿Cuál es la prueba de que estamos en la luz? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el texto. Ahora vamos a entender frase por frase, palabra por palabra, lo que está queriendo decirte Dios esta noche. Porque hay una cosa maravillosa. La Biblia, es verdad, fue escrita en tiempos antiguos, miles de años atrás. El otro día yo estaba viajando con un periodista en Brasil, en el avión, se sentó a mi lado, un periodista famoso, y cuando lo vi yo lo conocía, yo sé quién es, yo lo veo en la televisión todos los días, un comentarista, un hombre pensador, escribe en los más grandes periódicos, revistas del país. Y me sentí de cierta manera emocionado, porque dije, mientras voy de San Pablo a Brasilia, voy a tener la oportunidad de conversar con él. Y efectivamente comenzamos a conversar, y él se enteró que yo era pastor, porque yo le dije que era pastor. Y él me dice, pastor, ya que estoy aquí con un pastor, le voy a hacer una pregunta que siempre me ha intrigado. Ustedes creen en la Biblia, ¿no es cierto? Porque él es ateo, es un periodista ateo, y no niega que es ateo. Él declara en sus escritos todo que es ateo, no cree en Dios. Entonces él me dice, ¿ustedes creen en la Biblia, no? Le digo, sí. Ahora me dice, respóndame esta pregunta. ¿Cómo es que ustedes creen que un libro que fue escrito siglos atrás, porque cuando la Biblia fue escrita no había internet, no había celular, no había la tecnología de hoy, no había automóviles, no había aviones, ni siquiera había barcos? Cuando la Biblia fue escrita, el hombre vivía en el desierto. Entonces, ¿cómo un libro escrito tantos años atrás? En ese tiempo nadie usaba pantalón, nadie usaba traje, todo el mundo usaba túnica, nadie usaba zapatos, usaban unas sandalias. La Biblia fue escrita en ese tiempo. ¿Cómo un libro tan antiguo puede servir hoy? Si el mundo ha cambiado, la cultura ha cambiado. Yo le digo, pues es fácil. El otro día yo le escuché a usted, le dije, comentar un asesinato terrible, porque por causa de la herencia de un padre millonario, 2 hombres pelearon y uno mató a su hermano. Y yo lo escuché a este periodista comentando la noticia y diciendo que es salvaje. Por el vil metal, por el dinero, mata a su hermano. Y ahora yo le aproveché para decirle, ¿se acuerda que usted comentó la noticia de que un hermano mató a su hermano? Me dijo, sí. En la Biblia se cuenta que un hermano mató a su hermano. Y hoy un hermano mata a su hermano. ¿Cuál es la diferencia del hombre de allá con el hombre de aquí? Allá había soledad, tristeza, desesperación. Hoy día hay
soledad, tristeza, desesperación. ¿Por qué la Biblia vale a pesar de haber sido escrita muchos años atrás? Porque el ser humano no ha cambiado. ¿Habían problemas familiares allá? Hoy también hay problemas familiares. ¿Los hijos se rebelaban contra los padres allá? Hoy también lo hacen. ¿Los hombres se traicionaban en ese tiempo? Hoy también se traicionan. ¿Había injusticia de los gobernantes contra el pueblo en ese tiempo? Hoy también lo hay. Pues entonces, el ser humano no cambió, el corazón humano no cambió, y el mensaje de la Biblia vale hoy, porque el ser humano no cambió. Y este periodista, que es un pensador, me dice: pastor, tiene lógica, tiene lógica. Voy a leer una Biblia, por cultura, para ver. Le dije: mira, hace bien, solo que el vuelo dura 1 hora y poquito, y ya llegamos a Brasilia, me despedí de él. Pero querido, la Biblia es la palabra de Dios. Y lo bonito de la palabra de Dios es que todo lo que Él escribió, Dios escribió a través de los hombres que escogió en ese tiempo, vale para ti hoy. Por eso cuando tú lees la Biblia, no la puedes leer como un libro de historia pasada. Tú tienes que leer la Biblia y tratar de sacar qué es lo que Dios me está diciendo aquí, a mí. Porque cada uno de ustedes es un mundo diferente. De repente uno de ustedes tiene un ser querido en el hospital. A ver, en este momento, ¿cuántos de ustedes tienen un ser querido en el hospital? Levanten la mano. Tiene que haber, ¿está viendo? Ahí está, tiene que haber. Pero yo no tengo un ser querido en el hospital en este momento. Pero la Biblia les va a hablar a ellos esta noche. Pero yo puedo tener otro problema y la Biblia me va a hablar a mí. Si estás debiendo 3 meses de renta y no sabes cómo pagar, la Biblia te va a hablar esta noche. Si has perdido un hijito de 3 años con leucemia y tú te preguntas: ¿pero qué hizo de mal mi hijito para que muera? Dios es injusto. Pues la Biblia te va a hablar esta noche. Si tienes problemas, no puedes dormir en la noche, estás atormentado, te revuelcas en la cama, la Biblia te va a hablar. Lo bonito es que la Biblia responde todas las inquietudes del ser humano. Por eso, bienvenido al estudio de la Biblia. Ahora vamos a analizar el texto para ver lo que Dios nos está diciendo. Juan dice así: este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, él va a predicar, porque ya les dije que la epístola de Juan es un sermón. Este es el mensaje que hemos oído de él. Yo he aprendido de Juan. Por eso cuando yo entro aquí, yo no digo como Juan: este es el mensaje que he recibido de Dios. No. Pero abro la Biblia, y al abrir la Biblia y leer el texto bíblico y empezar a predicar del texto bíblico, en otras palabras, sin palabras, pero con la actitud que les estoy diciendo. Esta noche yo no voy a hablar lo que yo quiero. Este es el mensaje que he recibido de él. Y este es un mensaje para todos los predicadores. ¿Cuántos de ustedes, los hermanos que están aquí, predican de vez en cuando? Levanten la mano. Oh, qué bueno. ¿Y cuál es el consejo, el desafío de Dios? Tú no puedes predicar lo que tú quieres predicar. Tú tienes que predicar lo que la palabra de Dios dice. Tú tienes el deber de abrir el texto y estudiar el texto y meditar y orar y pedir que Dios te ilumine para entender el mensaje del texto. Por eso Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, lo que él va a hablar ahora tiene autoridad, tiene peso, tiene sentido, tiene significado. ¿Por qué? Porque lo que va a hablar él no nace en él, hombre, sino que es un mensaje que viene de Dios. Muchas personas me preguntan: pastor, cuando usted predica, ¿por qué hay tanta gente oyendo? Justamente por eso, porque no hablo yo lo que yo quiero,
Yo cuando enseño la teología de la predicación a los pastores, ahora la próxima semana voy a estar en Washington dando clases para pastores, yo les digo que nosotros los predicadores somos esclavos de la palabra. O sea, nosotros estamos al servicio de la palabra. Nosotros los predicadores no podemos tomar un versículo y hacerle decir al versículo lo que nosotros queremos, sino que tenemos la misión, el deber de entender el versículo para predicar, no lo que yo quiero predicar apoyado por el versículo, sino para predicar lo que el versículo dice, aunque yo tenga que despojarme de mis ideas, porque Dios es soberano. Pero hay otro pensamiento. Miren cómo cada frase tiene una idea. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos. Esta noche tú vas a recibir el mensaje de él, del Señor Jesucristo. Este es el mensaje que vas a recibir de Dios. Pero si el mensaje de Dios te llega y muere en ti, no te va a ayudar de nada. Por eso Juan dice, este es el mensaje que hemos recibido de él, ¿y qué? Os anunciamos. Porque la palabra de Dios solo te va a ayudar cuando tú la recibes y la pasas. Pero si tú la recibes y te la guardas, la palabra de Dios no te ayuda de nada. Hay gente que dice, pastor, yo leo la Biblia, pero no me ayuda de nada, nada cambia en mi vida. Yo le pregunto, ¿cuántas veces has compartido la palabra que ha llegado a ti? A ver, muéstrame dónde está la persona que tú le estás enseñando la palabra de Dios. Ah, no, pastor, no tengo a nadie. Entonces ahora entiendo por qué la palabra de Dios no hace nada en tu vida. Porque si la palabra de Dios llega a ti y tú te la guardas, no te hace ningún bien. La palabra de Dios solo te hace bien cuando la recibes, inmediatamente vas y la compartes. Porque esto funciona así, como un lago. Si el agua entra y el agua sale, el agua del lago siempre va a estar limpia. Pero si el agua entra y no sale, en poco tiempo el agua del lago se va a volver agua contaminada. Por eso la palabra de Dios solo te va a ayudar. Y la palabra de Dios puede hacer maravillas y milagros en tu vida, pero para eso tiene que entrar y tiene que salir. Tienes que recibirla y tienes que compartir. ¿Quieres que la palabra de Dios haga maravillas en tu vida esta semana? Mira, yo te digo una cosa, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, pero te digo con toda la seguridad y la convicción que Cristo me da en su palabra. Esta semana Dios puede hacer milagros en tu vida, pero tienes que compartir lo que estás recibiendo. Pero si tú escuchas y te lo guardas para ti, no te va a hacer ningún bien, porque el agua de la vida que te llega se va a estancar en tu corazón. Entonces mañana, si tú quieres que esta semana Dios haga sus maravillas en ti, mañana tienes que buscar a otra persona, a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo, a un familiar, por teléfono, personalmente, y tienes que contarle, mira, anoche aprendí esto y me hizo mucho bien. Y cuando tú estás transmitiendo, ¿qué pasa? Cuando tú transmites, estás en condiciones de que Dios te dé más. Pero si Dios te da y no transmites, ¿para qué te va a dar más? Se está estancando todo en ti. Ahora te voy a contar una historia. Cuando yo era un joven pastor, había una hermana en la iglesia que me visitaba todos los días. Y a veces llegaba a las 6 de la mañana, me tocaba la puerta. Pero ella no entendía que yo hacía conferencias. En ese tiempo no tenía carro, era un joven pastor. Las conferencias terminaban a las 10 de la noche. Yo tenía que tomar 2 ómnibus para llegar a mi casa. Cuando llegaba a la casa ya era medianoche. Pues
podría dormir hasta las 7, 8 para levantarme, pero ella a las 6 ya me estaba tocando la puerta. Y me decía así: ya que el pastor no visita a las ovejas, la oveja va a visitar al pastor. Y me tocaba la puerta y quería que orase. Tú sabes que hay hermanos así, ¿no? Solo quieren que se les visite, que se les visite, que se les visite. ¿Y sabes por qué eso? Porque reciben la palabra, pero no la transmiten. El miembro, el cristiano que recibe la palabra y no la transmite, se vuelve amargo, se vuelve criticón, se vuelve duro, como esta hermana. Esta hermana, pastor, y siempre le doy algo, me duele la cabeza, me duele aquí, he venido para que ore por mí, hoy tengo esto, pastor, que no puedo dormir, ore por mí. Todos los días me visitaba para orar con ella. Un día me encontró cuando yo estaba saliendo, porque ese día yo tenía varias actividades. Tenía que visitar a una persona que estaba en el hospital. En el hospital, porque la esposa era de la iglesia, pero él era ateo. Pero ahora se estaba muriendo y quería una visita. Y la esposa me dijo: pastor, en cualquier momento se muere y yo quiero que usted lo visite y hable con él antes de que se muera. Y yo estaba así, pero tenía otra persona para visitar, que había perdido un ser querido y necesitaba que alguien orase con él. Entonces yo salí para el hospital, aparece la hermana. Y ese día yo estaba lleno de actividades. Pastor, ore por mí, ya que el pastor no visita la oveja está aquí. Le digo: mira, hermanita, discúlpame, hoy día no te voy a atender, porque tú estás bien. No, pastor, no estoy bien, no he podido dormir, me he revolcado en la cama toda la noche. Pero yo tengo 2 visitas importantísimas, uno que se está muriendo, tengo que correr, no tengo tiempo para usted ahorita. Pero pastor, ¿cómo me va a negar una oración? Porque ella no quería una oracioncita de 30 segundos, ella quería una oración de 10, 15 minutos por ella. Si yo oraba cortito, ya me reclamaba. Entonces le digo: mire, hermano, vamos a hacer una cosa. Mientras yo me voy al hospital, que es urgente, que se puede morir el hombre, usted va a visitar a este otro hermano, a esta hermana que ha perdido un ser querido y está triste ahí, y vaya, ayúdeme. Cuando usted termina, vuelve. Y yo para eso ya habré vuelto del hospital. Ahí yo hago la oración. Pero ahorita no puedo. Entonces agarró el papel, el nombre, la dirección y se fue. Y yo me fui. Y volví como a las 10 de la mañana. Ella no estaba. Estuve haciendo algunas cosas en casa. Ella no llegó. En la tarde salí a hacer visitación a los hermanos. Ella no llegó. No apareció más. Al día siguiente no apareció. Y yo pensé: se ha resentido, ahora ya no me quiere ver. El miércoles me fui al culto de oración, porque todo miércoles hay culto de oración, y la encuentro ahí. Y pues voy directo donde ella, le digo: mira, hermana, yo la esperé. Yo le dije que usted fuera a visitar, yo la esperé, pero usted no llegó. Y me dice: pastor, no volví. Porque cuando vi el sufrimiento y el dolor de aquella familia, me dio tanta tristeza. Yo pasé 2 horas con la familia orando, pidiendo a Dios que le bendiga. Y después, cuando fui a la casa, me acosté y dormí todo el día. Y al día siguiente me desperté sin dolores. Y hoy día, miércoles, he venido a la iglesia a adorar a Dios. Ahora, pastor, ¿usted no tiene por si acaso más nombres de personas que yo pueda visitar? Se acabó el problema. Cuando recibía, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, no puedo dormir. Cuando recibió y transmitió a otro, se acabaron los dolores. Porque la palabra de Dios es así. Algunos de nosotros nos gusta escuchar sermón, escucha sermón, nunca pasa el mensaje para nadie. Entonces esa palabra no te hace nada.
Ahí tú dices, no, pues la Biblia no funciona. Pero ¿cómo va a funcionar? Para que funcione, tú tienes que pasar la palabra de Dios para otros. Ahora, si ustedes hacen esto, mañana aquí ya no debe haber lugar para todos. Porque si cada uno va a traer uno, imagínate. Pero es que eso te va a ayudar a crecer en tu experiencia espiritual. Bueno, Juan dice así, este es el mensaje que yo recibí de Dios y para que funcione en mi vida, yo lo anuncio. Porque solo cuando anuncias el mensaje te ayuda a ti. ¿Y cuál es el mensaje que él va a anunciar? El mensaje que ha recibido de Dios. Dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es luz y no hay tinieblas con él. Esto es maravilloso. ¿Cómo te ayuda esto? Pues te ayuda porque de repente mañana lunes tú tienes que tomar una decisión y no sabes qué decisión tomar. De repente has recibido una propuesta de empleo, pero no sabes. ¿Dejo esto y me voy para aquí o me quedo aquí? Y estás indeciso. De repente un joven te declaró su amor y tú no sabes, ¿acepto o no acepto? De repente mañana tienes que viajar y estás, ¿voy o no voy? De repente alguien te pidió dinero prestado y estás, ¿presto o no presto? ¿Tú te has dado cuenta que nuestra vida es un puñado de decisiones? La vida es decidir. Decidimos cada instante. Te despertaste, primera decisión, ¿me levanto o no me levanto? Tienes que decidir. Decides levantarte, segunda decisión, ¿me baño o no me baño? Tercera decisión, ¿tomo desayuno o no tomo? Cuarta decisión, ¿voy de carro o voy de tren? Decisión. Pero hay algunas decisiones que puedes darte el lujo de equivocarte. Y no te va a pasar nada, no te vas a morir por eso. Por ejemplo, si yo hubiera decidido venir esta noche con un traje rojo y una camisa amarilla y una corbata verde, ¿qué piensan ustedes? ¿Habría tomado una buena decisión? No, pues seguro que muchos de ustedes se reirían y no escucharían nada de lo que hablo porque están mirando mi manera curiosa de vestirme. Tomé una decisión equivocada, pero ¿me voy a morir por eso? No. Entonces, en la vida tenemos que tomar decisiones, pero hay muchas decisiones donde podemos darnos el lujo de equivocarnos, que no nos va a afectar mucho. Pero hay otras decisiones trascendentales en la vida, decisiones trascendentales, que si te equivocas, puede ser ocasión para arruinar tu vida para siempre. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Hay padres que se acercan, ay pastor, no sé qué hacer con mi hijo, lo acabo de descubrir, está fumando marihuana, tiene solo 12 años, pastor ayúdeme, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sabes qué hacer. Pastor, mi esposo me ha traicionado, lo he descubierto, no sé qué hacer. No sabes qué hacer. Pues en la vida no sabemos qué hacer, muchas veces. Ahora mira lo que Juan dice. Dios es luz. ¿Por qué tú no sabes qué hacer delante de la vida? Vamos a decir que se apagan todas las luces y comienza la tierra a temblar y queda todo en tinieblas y la tierra comienza a temblar. ¿Qué es lo que todos vamos a querer hacer? Salir de aquí. Pero está todo en tinieblas, no se ve nada. Y entonces, yo por ejemplo en mi caso, quiero salir y como está todo en tinieblas, salgo corriendo, me choco contra el púlpito, caigo para atrás. Ahí me levanto todo herido y comienzo a correr para aquí. Y como no hay luz, no veo las escaleras, me caigo ahí. Ya me herí por aquí, ahora me hiero por la cabeza. Trato de salir por allá y como no hay luz, no veo el piano, me choco contra el piano, malogro el piano y me reviento más.
Tú te das cuenta, cuando no hay luz, cuando estás envuelto de tinieblas, tú no ves. No sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi esposo, no sé qué hacer con la deuda, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé. Claro, ¿cómo vas a saber si tu vida está envuelta por tinieblas? Pero ahora viene Juan y dice, Dios es luz. Entonces, si tú quieres que tu mente se ilumine para encontrar el camino, que tus ojos se abran para encontrar el camino, y no estás encontrando el camino, te estás chocando por aquí, te estás cayendo por aquí, estás cometiendo decisiones equivocadas porque estás rodeado de tinieblas, y ahora tú quieres encontrar la luz, la salida. ¿Qué deberías hacer? A ver, dime. Ir a Dios, porque esa es luz. Y cuando le entregas la vida a Jesús, ¿qué pasa? Tu vida queda iluminada. Y ahí tú piensas, pero qué tonto, cómo estaba queriendo caminar hacia el púlpito. Y cómo estaba queriendo salir por aquí si hay escalera. Y cómo estaba yendo si hay piano. Pero qué tonto fui. Tú sabes que yo he encontrado personas que no sabían qué hacer con la vida. Lloraban. Cuando tú no sabes tomar decisiones, tú te hieres a ti mismo. Pero ojalá que solo te hirieras a ti mismo. Lo peor es que hieres a personas inocentes que están a tu lado. Llámese padre, madre, esposa, hijo. Tus decisiones equivocadas no solo te destruyen a ti, no solo te hacen sufrir a ti, sino que hacen sufrir a personas que no tienen culpa de nada. Pero a esas personas un día yo las vi entrar a un salón como este, a un templo, escuchar la palabra de Dios y levantarse, ir adelante y decir, Señor, te entrego mi vida. Y en ese momento sus ojos se abrieron, porque ahora le entregaron la vida al Señor Jesús, que es luz. Y sus ojos se abrieron, se prendieron las luces. Y ahí él dice, pero cómo yo he estado haciendo sufrir a mi esposa yéndome con otra mujer. ¿Cómo he estado gastando dinero en juego cuando mis hijos necesitaban estudiar? ¿Cómo yo estaba destruyendo mi cuerpo con cigarro? ¿Cómo yo estaba haciendo esto? ¿Se dan cuenta? Porque están en la luz. El que está en tinieblas no se da cuenta. Vive como si todo estuviera bien, pero se hace sufrir y hace sufrir al que está al lado. Pero cuando la luz llega a tu vida, tus ojos se abren. Entonces, querido, yo te pregunto, ¿estás indeciso? ¿No sabes qué decisión tomar con relación a alguna cosa? Y vas donde un hombre y le dices, aconséjeme. Bueno, el hombre te va a aconsejar con la mejor buena voluntad, pero es ser humano. Es ser humano y se puede equivocar. ¿Y cuántas veces tú has seguido el consejo de seres humanos y te ha ido mal? ¿Cuántas veces has seguido el consejo de personas y te ha resultado peor? Pero cuando tú le entregas la vida a Jesús, Él abre tu entendimiento, Él ilumina tu vida. Y ahí, sí, tú mismo llegas a la conclusión, tengo que cambiar esto, tengo que dejar esto. No puedo seguir caminando por aquí porque estoy yendo a la muerte. No puedo hacer esto porque estoy destruyendo mi familia. No puedo hacer esto. Aprendes a tomar decisiones. Nadie te engaña porque ahora estás en la luz. Pero ¿qué cosa es la luz? Ahora miren lo que dice Juan. El mensaje que les doy es este. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Ahora, si tú dices que estás en comunión con Jesucristo y andas en tinieblas, estás mintiendo. No practicas la verdad. Es por eso que no basta estar en la iglesia adventista o en cualquier iglesia. Tienes que hacer más que estar en la iglesia. Tienes que estar en Cristo. Tienes que vivir una vida de comunión con Cristo. Porque muchos piensan que
todo termina cuando entras a la iglesia. No. Si tú no vives cada día una vida de comunión con la luz, aunque estés en la iglesia, vas a estar en tinieblas. Por eso, personas cristianas cometen errores terribles, porque están en la iglesia, pero no están en la luz. ¿Qué es la luz? Hoy ahí viene David en el Salmo 119, 105 y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ah, querido, cuando tú aceptas a Jesucristo, aceptas su palabra. Y ahora tu vida no se va a dirigir porque, yo creo que esto es bueno, yo siento que esto es bueno, yo pienso que esto, ya no así. Ahora tu vida se va a dirigir, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo debo comer? ¿Cómo debo andar? ¿Cómo debo caminar? ¿Cómo debo trabajar? ¿Cómo debo relacionarme? ¿Cómo debo casarme? Ya no hago las cosas por mi sentimiento. Lo que ilumina mi camino para no tropezarme es la palabra de Dios. Por eso, si tú aceptaste a Jesucristo o estás aceptando a Jesucristo esta semana, la primera cosa que tienes que hacer es comprar una Biblia y leer la Biblia. Y este es el manual de la felicidad. ¿Tú quieres ser feliz? Tienes que leer el manual de la felicidad. ¿Tú sabes lo que significa el manual de la felicidad? El manual. ¿Para qué sirve el manual? Cuando tú compras un celular, una máquina fotográfica, cualquier aparato eléctrico, viene en una cajita, ¿no es cierto? Cuando abres la caja, lo primero que encuentras ahí es ¿qué cosa? Un librito que se llama Manual de Instrucciones. Ahora yo no sé qué es lo que haces, pero yo te voy a decir lo que yo hago. Abro la caja, agarro el librito y lo tiro. Agarro el aparato que compré y comienzo a manosear. Aprieta aquí, aprieta allá, aprieta. Y solo me acuerdo del librito ¿cuándo? Cuando ya malogré el aparato. No somos así. Ahora, tú no eres un aparato eléctrico. Tú eres ser humano, tú eres gente linda, maravillosa, tú tienes sentimientos, Dios te ama, tú eres especial para Dios. Y si para una plancha hay un manual de instrucciones, ¿cómo es que para tu vida no puede haber un manual de instrucciones? Y el manual de instrucciones está aquí. ¿Quieres encontrar un empleo y que ese empleo te dure siempre? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres tener buena salud? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres dormir en paz en la noche, tranquilo, sin tener que tomar remedio? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres ser un vencedor? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres tener una esposa, casarte, ser feliz? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres educar a tus hijos para gloria de Dios y felicidad de la familia? Aquí están las instrucciones para todo. ¿Quieres que el dinero te alcance, se multiplique en tus manos? Aquí están las instrucciones. El problema es que las personas quieren ser felices, pero no miran el manual de instrucciones. Dios es luz. Tienes que caminar en la luz. Su palabra es la luz. Su palabra ilumina tu camino. Y el resultado final de que has entregado tu vida a Jesús y de que has estudiado la palabra, mira, el resultado final, el resultado de todo eso es el versículo 7. Dice, pero si andamos en la luz, si tú dices que estás en la luz, si tú dices que has aceptado a Jesucristo, si tú dices que has conocido su palabra y que tú aceptas su palabra, ¿cuál es el resultado? Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión, tenemos compañerismo, tenemos amor los unos con los otros. O sea, la más grande prueba de que estás en la luz es que tienes que aprender a vivir en paz con tus hermanos. Primero en la familia, en paz con la esposa, en paz con los hijos, en paz con los padres. Y después en el vecindario,
en paz con los vecinos. En el trabajo, en paz con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus empleados. En la iglesia, en paz con los otros hermanos. Ahora, queridos, yo les hablo con todo mi cariño y amor. ¿Cómo puedes explicar una iglesia donde los hermanos pelean, donde los hermanos se gritan, donde los hermanos se acusan? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la palabra? Juan dice, si andas en la luz, así como Cristo está en la luz, pues tienes que aprender a amar a las personas. Tienes que aprender a convivir con las personas. El otro día un hermano dice, pastor, pero yo no tengo la culpa, pues si el otro me acusa, yo respondo. Pero en Brasil hay una frase que dice así: si uno no quiere, dos no pelean. Porque para haber pelea, los dos tienen que querer. Está bien que uno puede comenzar, pero el otro acepta. Ahí viene la pelea. Pero si uno no quiere y solo este quiere pelear, pero este no quiere, ¿con quién va a pelear este? Pero el problema es que nosotros no. Él comenzó, yo la termino. Pero ¿y cuándo te encontraste con Jesucristo? ¿Estás caminando en la luz? No. Porque si estuvieras caminando en la luz, vivirías en armonía con tus hermanos, en armonía con el esposo, con la esposa, con los hijos. Todo estaría arreglado si vivieras en la luz y siguieras los consejos de la palabra. Ahora, ¿cómo puede haber una persona que está en la luz, viene al púlpito para criticar, para condenar, para juzgar, para acusar? ¿Cómo puede estar en la luz? Porque si estás en la luz, las personas tienen que ver a Cristo en ti. Ellos tienen que ver a Cristo en tus ojos. Porque lo primero que Jesús hace en tu vida cuando le entregas la vida a Él es que cambia tu carácter. Jesús no dijo, aprended de mí que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. Si no has aprendido a ser manso, ¿cómo es que estás andando en la luz? ¿Cómo es que conoces la palabra? ¿Cómo es que piensas que estás defendiendo a Dios o estás defendiendo a su iglesia? Si no eres manso, si eres agresivo, si eres criticón, ¿cómo? Esto es para pensar, querido. Esto es para pensar. A veces estamos más preocupados. No como carne, no uso anillo, no toco batería, no me corto el cabello. Con eso estamos preocupados. ¿Y el carácter? Yo te voy a contar una historia de un anciano criticón, duro, que evangelizó a una persona que vino a la iglesia. Él lo tomó, lo instruyó y él se bautizó. Pero en las instrucciones le enseñó que el cristiano no toma café. Y él le dijo, el cristiano no toma café. Y el otro preguntó, ¿pero por qué? Si el café es tan rico. Y él le dijo, no, porque el café destruye los nervios. La persona que toma café se vuelve nervioso. Y los hijos de Dios tienen que ser mansos. Y entonces el hombre que estaba convertido pues dice, está bien, entonces a partir de hoy ya no tomo café. Se bautizó. Un año después, el anciano duro, criticón, lo visitó y lo encontró tomando café. Y casi se lo come vivo. Y le dice, pero ya no te he dicho que no se toma café. Y el otro lo mira y le dice, calma hermano, yo tomo café y tú te pones nervioso. Pues ¿de qué vale lo que enseñas si Cristo no ha cambiado tu carácter? ¿De qué vale lo que enseñas? Las leyes de la salud tienen sentido, pero primero tu carácter.
Y para eso tienes que entregarte a la luz y caminar en la luz. Pero aquí hay algo más delicado. Dice, y solo cuando estás en la luz y estás en comunión con los otros, solo entonces, ¿qué cosa? Leen coro, quiero que todos lean. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero si no sabes vivir en armonía con el hermano, ¿la sangre de Jesús te limpia de todo pecado? Si no has aprendido a andar en la luz, ¿la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado? Pues hermano, tienes que tener cuidado, porque esto es mucho más serio de lo que tú imaginas. ¿Cómo es que la sangre de Jesucristo te va a limpiar? Si tú no estás dispuesto a andar en la luz como Jesús, si no estás dispuesto a recibir la palabra de Dios. Ahora, hermano, las tinieblas provocan miedo, ¿sabes? Y si tú no estás en la luz, estás en las tinieblas. Y las tinieblas provocan miedo. En primer lugar, cuando estás rodeado de tinieblas, no ves nada y no entiendes nada. Sientes un sonido y no sabes de dónde viene ni lo que es. El que está en tinieblas se asusta, vive con miedo. Y a veces para no expresar su miedo, expresa su descontentamiento. Yo fui misionero en la selva de mi país durante 3 años cuando era un joven de 22 años. Caminaba por esa selva, a veces días por la selva. Fueron años bonitos de mi ministerio. No había carretera, todo era a pie o entonces por el río en canoas. Siempre un indio de la tribu me acompañaba para guiarme, para ayudarme, porque al principio yo no conocía la selva, no conocía los peligros. ¿Cuántas veces me perdí en la selva? Tuve que pasar la noche solito en la oscuridad. Y es terrible, ¿sabes? Una noche yo estaba con un cacique, con un indio que me estaba acompañando. Y la noche nos agarró y él me dice, pastor, vamos a tener que dormir aquí. Vamos a tener que dormir aquí. Le digo, ¿pero cómo? Me dice, vamos a buscar un río, porque al lado del río tenemos agua. Y después cuando encontramos el río, dice, vamos a pasar la noche aquí. Y él comenzó a buscar leña, hojas secas, ramas secas, y prendió una foguera. Y él me dice, pastor, el fuego nos va a servir para 3 cosas. Primero, para cocinar alguna cosa para comer esta noche. Segundo, para alumbrarnos. Y tercero, nos va a servir para espantar a las alimañas y a las fieras. Y nos va a proporcionar calor. Entonces vamos, encendimos el fuego y nos pusimos a dormir. Y yo me desperté como a las 4 de la mañana, el fuego se había apagado, hacía frío. Y no quieran nunca pasar una noche en la selva, queridos. La selva tiene unos sonidos infernales, una bulla permanente de los bichos, de los insectos, de las cigarras. De vez en cuando allá a lo lejos se siente el rugido del tigre, en fin. Nunca quieran pasar una noche en la selva. Era 4 de la mañana, hacía frío, el fuego se había apagado. La noche estaba más oscura que nunca. Y el indio que me acompañaba dice, pastor, no se preocupe. Cuando la noche se vuelve más oscura, quiere decir que el sol ya va a salir. Tenga un poquito de paciencia.
Porque el momento más oscuro de la noche es cuando el sol ya va a salir. Y efectivamente 10 minutos después allá apareció el sol. Y él me miró con una sonrisa y me dice: pastor, estamos salvos. Llegó la luz. En esta vida, querido, muchas veces te vas a sentir solo. Te vas a sentir rodeado de tinieblas. Vas a mirar para aquí, para allá, no vas a ver luz, no vas a ver salida. Tu corazón se va a llenar de temor. Te vas a preguntar qué pasa contigo. Te vas a preguntar dónde está Dios. Te vas a preguntar por qué Dios no se acuerda de ti. Va a llegar un momento en que tú vas a sentir: no tengo más fuerzas para resistir este dolor. Pero yo te voy a repetir las palabras del indio. Cuando la noche está más oscura en tu vida, cuando parece que ya no tienes fuerzas para resistir, un poquito, espera un poquito. El sol ya va a salir, trayendo luz. Y cuando la luz llegue a tu vida, vas a entender las cosas que no entendías cuando estabas en tinieblas. Hay un muchacho que se llamaba Andrei. Este muchacho, en un lapso de 2 años, perdió a su padre con cáncer, perdió a su madre en accidente de tránsito, perdió a sus 2 hermanos en accidente, en un lapso de 2 años. Entró en desesperación. Lo primero que hizo fue levantar los ojos al cielo y decir: Señor, ¿por qué? Un poco tiempo después le diagnosticaron cáncer. Quiere decir, la familia toda sería extinta. Murió el papá, murió la mamá, murieron los hermanos en 2 años. Ahora él con cáncer moriría también. Se acabó la familia. Y se preguntaba qué sentido tiene la vida. Y se dirigió al puente de San Francisco, aquí en San Francisco, para quitarse la vida. Y levantó sus ojos en la oscuridad de la noche y le preguntó a Dios: Señor, si tú no me explicas por qué me sucedió lo que me sucedió, yo me mato. Y entonces sintió no una voz que venía del cielo, una voz dentro de su corazón, como una convicción interior que le decía: te puede parecer que todo está perdido, mas no está perdido. La vida continúa. Y si Dios permitió que tú, de toda tu familia, permanecieras vivo, es porque Dios tiene un plan para ti. Y él volvió para su casa. Era músico, pianista. Se sentó al piano. Y el Espíritu de Dios le inspiró una música que él fue tocando, tocando y cantando. Las palabras le venían a la boca, iba cantando. No tenía papel, nada. Él iba tocando el piano y cantando. Y tú sabes que esa música ha alentado el corazón de mucha gente en el mundo. Yo escuché por primera vez ese himno cantado de los labios de Del Delker. Los jóvenes ya no saben quién es Del Delker. Y la música dice: a través del dolor fui que entendí el gran amor del Redentor. Yo pensaba que todo estaba perdido. Yo pensaba que ya no había sentido para mi vida. Pero hoy entiendo que el dolor tenía un propósito. Pero si esta noche tú quieres decirle: Señor, yo te entrego mi vida. Tú eres la luz, yo quiero andar en la luz. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero que cambies mi carácter. Oh Señor, ilumina mi camino. Yo quiero estudiar tu palabra. Si quieres decirle eso a Jesús, yo te voy a pedir que te levantes y vengas aquí adelante, aunque seas una sola persona.
heart I tried to hold too tight. Every shadow whispered I was out of time. But something deep inside refused to say goodbye. Through the cracks I saw a spark, faint but beating in the dark. We're like stars rising through broken dreams, burning bright through the in-betweens. Every fall, every scar we've seen turns to light in what it means. We won't fade, we won't fall apart, even lost. We know who we are. In the night we ignite unseen, like stars rising through broken dreams. ਆ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਠਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ, ਕੁੜੀਆਂ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਿਆ? Through the fear I couldn't comprehend, but your voice cut through the noise inside my head, saying every ending is starting instead. Through the pain I found my flame. Now I'm never quite the same. We're like stars rising through broken dreams, burning bright through the in-betweens. Every fall, every scar we've seen turns to light in what it means. We won't fade, we won't fall apart, even lost. We know who we are. In the night we ignite unseen, like stars rising through broken dreams. If the sky comes crashing down, we'll be glowing on the ground. Every tear becomes a spark, lighting up the darkest parts. We're like stars rising through broken dreams, shining louder than it seems. Every heartbeat in between writes the story we believe. We won't fade, we won't fall apart. Every end is just a start. In the night we ignite unseen, like stars rising through broken dreams. Yeah, we're rising through the broken dreams. Like stars, we're rising. Static in the air tonight. Broken heart still ready to fight. Oh! Cracked streets, neon bleeding, empty souls but still believing. Rust and dust in every breath. We scream loud in the face of death. Burned out kids with nowhere to go. Middle fingers to the undertow. No gods left, no saving grace. Just fire running through our veins. We don't sleep, we don't pray. We just tear this world away. Dreamers dancing under pale moonlight. Fists up screaming, we ignite. No tomorrow, just tonight. We're alive in the dead of night. Dreamers dancing, hearts collide. No more fear, no place to hide. In the shadows we unite under pale moonlight. We fight. Kick it